podemos ir comenzando. Entonces, nuevamente les recuerdo que... Bueno, entonces ahora sí ya podemos comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a utilizar de manera básica o la manera general de usar el programa llamado EpiInfo. ¿Ok? Este EpiInfo, quiero pensar que ustedes al momento de descargarlo pues se dieron cuenta de para qué sirve, ¿no? Pero básicamente son unas herramientas, ¿verdad? Que son de dominio público. Este programa es desarrollado o le pertenece al Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, o sea, el CDC, que es un departamento el cual se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, está diseñado principalmente para el análisis de datos o de bases de datos, ¿verdad? De interés en salud pública. Y bueno, es un conjunto de herramientas que tiene fuerza, ¿sí? Tienen un poder bueno para analizar algunos datos. Con este programa podemos hacer bases de datos, podemos también hacer encuestas, ¿verdad? Encuestas epidemiológicas. Hay una parte para el desarrollo de encuestas. De alguna manera vas desarrollando estas encuestas y posteriormente las puedes llenar, ¿verdad? Una vez que estés tomando o capturando los datos y automáticamente te arrojaría tu base de datos estructurada. Entonces, tiene algo de importancia y es muy bueno el que nosotros lo tratemos de utilizar. Pero el día de hoy, para lo que nos va a funcionar este programa es para analizar una base de datos, la cual corresponde a un brote de una intoxicación alimentaria. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si lo podemos abrir, ¿sale? Entonces, ustedes vayan abriendo su programa. La primera parte nos va a arrojar una ventana, ¿verdad? Una ventana la cual tiene diferentes casillas o diferentes cuadros o recuadros, donde en la primera parte nos menciona que podemos crear algunos cuestionarios o formularios. Y eso es lo que les comentaba, que aquí puedes tú desarrollar o crear los formularios para después llevar a cabo la captura de los datos o las encuestas, por ejemplo, cuando haces encuestas epidemiológicas, y posteriormente de la captura puedes vaciar esos datos dentro de una hoja de cálculo. También puedes introducir datos o entrar datos, o sea, capturar algunos registros para poder analizarlos. Tiene una pestaña para crear mapas. Yo creo que está bien diseñada esta pestaña, pero bueno, existen otros programas que se especializan en la creación de mapas, ¿verdad? El cual vamos a conocer más adelante, este programa llamado QuantumGIS o QGIS, que casi para finalizar el curso estaríamos aprendiendo. Esta parte que ustedes ya la conocen es StatCalc o una calculadora estadística, la cual nos permite hacer alguna serie de cálculos, ¿verdad? Principalmente tablas de contingencia, por ejemplo las que hemos estado haciendo, tablas de 2×2. Viene una parte también de tablero visual, ¿verdad? Donde nosotros podremos ver algunos resultados y realizar algunas gráficas que si las llegas a modificar, puedes generar algunos gráficos interesantes. Y en esta parte es la que vamos a utilizar el día de hoy, la versión clásica, por decirlo así, que esta nos va a permitir manipular, transformar y analizar datos utilizando una serie de comandos que afortunadamente tiene una interfaz de menús, pero nuevamente esta sería una máscara, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Hay que recordar que todos los programas para hacer análisis estadístico, pues en el fondo de su programa, ¿verdad? Básicamente son puros comandos. Entonces vamos a seleccionar esta parte, la parte donde dice clásico. A ver. ¿Alguien habló? Ok. Bueno, entonces vamos a seleccionar esta parte de clásico y nos va a arrojar otra ventana. Y una ventana que también tiene sus particularidades. Ok, vamos a ver. Es esta ventana, la cual
presenta a diferentes ventanas, ¿verdad? Algo similar a lo que hemos estado viendo cuando estamos trabajando con RStudio, ¿verdad? Vemos una ventana la cual tiene diferentes carpetas y diferentes funcionalidades, ¿verdad? Tiene otra carpeta, bueno, perdón, tiene otra pestaña o ventana, la cual es donde nosotros vamos a visualizar algunos datos, y viene esta parte que viene siendo el editor del programa, o algo parecido o algo similar a la consola como la hemos estado trabajando cuando estamos utilizando R o RStudio. ¿Ok? Entonces, para comenzar, el día de hoy voy a presentarles una exposición, ¿verdad? Basada en el análisis de datos. Entonces vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, recuerden que estamos en el curso de epidemiología aplicada. Y bueno, para ejemplificar el día de hoy, y vamos a dar un uso y un análisis a algunas bases de datos. Vamos a realizar un análisis de una encuesta epidemiológica, o sea, ya son los datos capturados dentro de una hoja de cálculo, la cual es el resultado de un brote, de una enfermedad alimentaria. Estos datos cabe mencionar que corresponden a algunos ejercicios que se realizan en el diplomado de epidemiología veterinaria que es impartido por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. ¿Okay? Entonces, pues ellos me proporcionaron la base de datos, la cual vamos a analizar el día de hoy. Entonces, para poner un poco en contexto, imaginen que en un lugar, ¿verdad? En un lugar determinado se está llevando una fiesta. Podríamos poner una fiesta del pueblo, ¿verdad? Donde, como es de esperarse en todos estos lugares cuando hacen las fiestas de pueblo, pues lo que hacen básicamente es celebrar otro año, ¿verdad? Una tradición con comida, con algunas bebidas, donde la gente se reúne. Entonces, los usos y las costumbres en algunos lugares pues, son muy fuertes. ¿Okay? Entonces, en un lugar donde hay una fiesta muy amena, un montón de comida de diferentes estilos o diferentes tipos, la cual, pues, no, es una comida muy variada, ¿verdad? Bebidas de diferentes, cada persona lleva sus bebidas y también hay bebidas ahí. ¿Okay? Entonces, después o a los días de la fiesta, ¿sí? Se comienzan a registrar que algunas personas o la mayoría de las personas que asistieron a este evento pues comienzan a tener algunos malestares, algunos síntomas, principalmente dolor de cabeza, náuseas o vómito, y sí, vómito también, vemos aquí. Y bueno, acuden al hospital y bueno, cuando visitan el hospital se dan cuenta que no solo es una o dos personas. Para su sorpresa es que muchas de las personas que habían asistido al evento o muchas de las personas conocidas que asistieron a este evento pues estaban también en el hospital. Entonces pues llama la atención que algo pasó, ¿verdad? Durante la fiesta, ya que no es normal que la mayoría de las personas que asistieron al evento pues hayan terminado enfermos. ¿Ok? Entonces, un montón de médicos, ¿verdad? De especialistas en salud pública y bueno, un servidor los acompaña, ¿verdad? Donde tratan de llegar a la causa, ¿verdad? Del malestar. O sea, ¿qué pudo haber pasado o qué fue lo que provocó que las personas enfermaran? Entonces, lo primero que comienzan a hacer es acudir con las personas las cuales estaban, a las cuales asistieron al evento, personas que enfermaron y personas que no enfermaron. A las personas que ya estaban dentro del hospital, pues ahí también les tomaron los datos, ¿ok? Entonces, un montón de personas comienzan a hacer esta labor, básicamente es tratar de buscar la mayor información, una información relevante, ¿verdad? Por ejemplo, la edad, el sexo, el consumo que consumieron, qué alimentos consumen y alguna serie de malestares o de síntomas que están presentando las personas. Se les pregunta si la persona que asistió pues pudo haber tenido dolor de cabeza, náuseas, vómito, tumefacción de los dedos, de los pies, problemas neurológicos. Y bueno, estas personas, los encuestados, comienzan a responder estas preguntas
y se genera una base de datos, la cual el grupo de investigación, en este caso ustedes, pues van a tratar de analizar estos datos para tratar de asociar, ¿ok? A la causa del malestar, de la enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿qué información puede ser importante? Pues toda, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, la encuesta estuvo muy bien diseñada, se capturó en una base de datos y a ustedes les está llegando en su correo, en este caso el grupo de Classroom, para que analicen. Entonces, vamos a suponer que ustedes son un grupo de epidemiólogos o de personas que se dedican a la salud pública, por lo tanto, pues van a ayudar a saber cuál fue la causa del problema y pues llegar a una conclusión, ¿sale? Entonces vamos a comenzar el día de hoy, vamos a abrir el programa EpiInfo, ¿verdad? Que ustedes ya lo tienen abierto, nos apareció una ventana, ya habíamos comentado que hacía esta ventana, ¿verdad? Y vamos a utilizar vamos a seleccionar este botón, el cual es una vista clásica, la cual nos va a permitir analizar los datos, ¿ok? Bueno, ya lo vimos esta parte, aparecen tres casillas o tres ventanas, ¿verdad? Una es donde tienen los comandos. Afortunadamente, ese programa de alguna manera es un poco más amable que trabajar con RStudio, ¿ok? Entonces tienen aquí ya la serie de comandos, la cual nosotros podemos tomar para a partir de esta utilizar los datos de la base y generar algunos resultados. Entonces básicamente esta sería donde se muestran los resultados, esta ventana, y esta otra ventana de alguna manera funcionaría como el editor del programa o como la consola, como ustedes la conocen ahora con RStudio. Entonces, para cargar nuestra base de datos, vamos a irnos a la primer carpeta, la cual dice datos o data, si la tienen en inglés, y vamos a seleccionar esta parte donde dice read o leer o abrir o activar datos. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora, yo me voy a poner con esta. Vamos a seleccionar los datos, ¿verdad? Vamos a seleccionar esta parte donde dice abrir, leer, ¿verdad? O importar, y nos va a aparecer esta ventana. ¿Todos ya están en esta parte? Sí. Ok, vamos a seleccionar los datos. Algo interesante es que aquí nos aparece el tipo de datos. Aquí tenemos que seleccionar antes porque esos son los archivos que puede leer este programa. Recuerden que la base de datos está en Excel o en .xls, por lo tanto vamos a seleccionar Microsoft Excel.xls, que sería la extensión de Excel, y aquí vamos a seleccionar navegar y buscar o browse. Y luego después vamos a irnos a la carpeta donde está nuestra base de datos y la vamos a abrir. ¿Ok? Damos OK. Aquí en esta ventana nos va a aparecer, en esta ventana donde dice exploración para fuentes de datos, nos aparece y la vamos a seleccionar. Le damos a aceptar y aquí nos va a aparecer, ¿verdad? Aquí nos va a aparecer que el origen de los datos se encuentra en esta liga. Es algo similar a lo que aparece en R cuando nosotros asignamos el directorio de trabajo, y nos muestra aquí que el número de registros que se subieron o que se leyeron son 126 registros, ¿verdad? Y bueno, nos presenta la fecha de lectura. ¿Ok? Entonces, ¿todos ya están hasta este punto? Sí. Ok. No, ¿Alguien está teniendo problemas? me quedé donde teníamos que buscar el archivo y seleccionarlo. Ok, nuevamente ponemos abrir. Ok, aquí hay que tener cuidado que el tipo de datos o el tipo de archivo que le especificamos para que pueda encontrarlo tiene que estar en Microsoft Excel, ¿sí? La versión XLS. ¿Ok? XLS. Lo seleccionamos, después seleccionamos navegar, buscar y podemos cargar la base de datos. Le dan a abrir y posteriormente les va a aparecer aquí una pestaña la cual va a tener el nombre del archivo. En este caso se llama Epidemics. La seleccionan y le dan a aceptar.
Médico, ¿sí? por ejemplo, yo descargué el documento que mandó, pero automáticamente lo guardé en la carpeta que nos había dicho que hiciéramos. ¿Sí? Entonces, automáticamente se me pone como RStudio y el programa EPI ya no me lo reconoce como si fuera Excel. ¿Cómo lo podría cambiar para Excel? ¿Pero por qué te lo reconoce como R? No sé por qué te lo reconozca así. Se supone que pues es un archivo de Excel, el cual puedes tú abrirlo con Excel. Pero bueno, si te sale algo así, desconozco por qué sea, pero lo que puedes hacer nuevamente es seleccionar este archivo llamado Epidemic 2, le das clic derecho y seleccionas abrir con, y te debe de aparecer, me parece que en tu caso te va a aparecer R, le vas a dar más opciones y vas a buscar Excel. Y trata de hacerlo así. No sé por qué puede estar pasando de que automáticamente te lo detecte como un archivo de RStudio. No tiene una extensión R, es un archivo en Excel, el cual no debería de tener problema para leerse. Ah, ok, gracias. Ok, sí. Pero no me da la opción, bueno, lo voy a volver a descargar porque no me da la opción de Excel, solamente Word y PDF y así, no, Excel no. Puedes checar la extensión de tu archivo, es .xls. Bueno, entonces espero que ahorita se nos reincorpore Nayeli, me parece que es Nayeli. Entonces, bueno, eso es la salida que les debe de generar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Pues vamos a aprender algunos comandos, ¿verdad? Los cuales nos van a ayudar a manejar de alguna manera, ¿sí? Eficiente la información. Los comandos que vamos a aprender son list o listas, frequencies o frecuencias, tables o tablas, means o medias. Vamos a tratar de seleccionar algunas variables, vamos a aprender a seleccionarlas y vamos a definir o recodificar algunas variables si fuera necesario. El día de hoy creo que vamos a trabajar hasta means, ¿ok? El lunes vamos a terminar esta práctica porque sí es un poquito extensa, ya que tengo que hacer un breve recordatorio de algunos análisis estadísticos, ¿verdad? Que espero que ya los hayan realizado, pero pues no está por demás hacer un breve recordatorio pues para tratar de ponernos a todos en contexto, ¿ok? Entonces, list nos va a servir para listar una o más variables, ¿sí? Y vamos a poder desplegarlas en una pantalla de manera similar a una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, podemos seleccionar list, después seleccionamos aquí donde dicen las variables, podríamos buscar una variable en específico o si le damos únicamente OK, nos va a aparecer toda la base de datos. Entonces vamos a tratar de hacer eso. ¿Sale? Vamos a poner listar, aquí donde dice estadísticos, listar, nos aparecen las variables, aquí vemos que son un montón de variables, las cuales tiene esta base de datos. Si nosotros no seleccionamos nada y solo damos a aceptar, nos va a aparecer la base de datos cual hoja de cálculo, la cual podemos nosotros analizar, ¿verdad? No tiene ese caso que ahorita abramos Excel, esto sería la página principal de la hoja de cálculo y podemos ver. La primera variable se llama entrevist o entrevistado, que básicamente es los tipos, ¿verdad?, de individuos, las personas. Aquí viene una fecha, ¿verdad?, una fecha de entrevistados, la cual está codificada, el número de la casa, la identificación, la edad que presentó la persona, o en este caso el entrevistado, el sexo, ¿verdad?, F cuando es mujer y M cuando es hombre, ¿verdad?, female y male, enfermo, N cuando no enfermó y S cuando sí enfermó. Y enfermo 2, aquí se hizo en este caso una
esta variable, ¿verdad? Recuerden que es una variable categórica, ¿verdad? La cual se transforma a una variable dummy, así se le llama. Es una variable dummy en la cual los resultados, o puede ser también categórica, pero con números, ¿verdad? En la cual nos va a servir para, en dado caso que queramos hacer nosotros una regresión logística o regresión lineal, podemos utilizarlas, ya que 1 es cuando se enferma y 0 es cuando no se enferma. De alguna manera nos sirve. Entonces, esta sería una transformación de una variable. El peso de la persona, si trabajaba o no trabajaba, n cuando no trabajaba y s cuando trabajaba, y la ocupación, o sea, a qué se dedicaba. En este caso tenemos pescador, y bueno, tenemos un montón de ocupaciones, ¿verdad? La fecha del brote, la hora del brote, hay que recordar que hay algunos datos que no pudieron ser capturados porque la persona no recuerda la hora o no se les pudo capturar, ¿verdad? Los signos clínicos, si presentaron o no presentaron signos, y bueno, un montón de signos, ¿verdad? Aquí hay hora de los signos, y bueno, las variables, ¿verdad? En este caso es, si yo quisiera analizar esta base de datos en R, ustedes ya saben que la tendríamos que cambiar, ya que esos vendrían siendo una variable llamada signos, ¿verdad? Y esta sí presentó o no presentó signología. Por lo tanto, podríamos convertir esta base de datos, en vez de ser ancha, a una base de datos larga, ¿verdad? Eso ya lo hemos estado viendo. Pero bueno, así nos mandaron esta base de datos, y con este programa llamado EpiInfo podemos analizarla así como está. ¿Okay? El lugar donde presentaron los signos, en la cara, en los labios, dedos de los pies, brazos, piernas, problemas para escuchar, para hablar, para respirar, para caminar, problemas para levantarse, dolor de abdomen, vómito, náuseas, fiebre, mareo, dolor de cabeza, debilidad, problemas de coordinación o incoordinación, doble, me parece que es doble visión, ceguera, dolor de garganta, otros síntomas, ¿verdad? Y esta no recuerdo qué es, si primero, no recuerdo qué nos quiere decir, ¿ok? Espero que no sea algo importante. Por el momento vamos a obviarla. Hora del almuerzo y algunos alimentos, ¿verdad? Ok, están, bueno, no sé por qué estén teniendo problemas para descargarla. Me parece que el día de ayer estaban teniendo un problema y lo solucionaron abriéndolo en otra ventana. Entonces espero que lo puedan resolver. Desconozco por qué su programa, tal vez sea un problema de Google o de algún navegador que ustedes tengan que les impida descargarlo. Pero no debería de cambiarles las extensiones. Si un archivo es una hoja de cálculo, no puede transformarlo a PDF. ¿Okay? Entonces espero que puedan solucionarlo ahorita. Si no lo pueden solucionar, pues ahorita se los mando por correo. ¿Ok? Es que cuando abrimos el archivo en la misma ventana, nomás da la opción como de la impresorita, el dibujito. Entonces, como que automáticamente ya te lo descarga en PDF, pues por eso. Bueno, entonces yo creo que les voy a estar enviando las bases de datos por correo para evitar esto. Médico, Mande. cuando ya le oprimimos list para las variables, para elegir las variables, Ajá. ¿después qué hago? Nada más, nuevamente lo hago. Vamos a listar. Tú le puedes solicitar una variable en específico. Nosotros no solicitamos ninguna, solo ponemos aceptar. Y ya nos va a aparecer toda la base de datos. ¿Ok? Okay. Entonces, Gracias. de nada. Entonces, algunos alimentos, de verdad. Leche, cerveza, bebida fría, agua. En este caso está agua 2, la cual también se transformó en una variable dummy. Arroz, frijoles, queso, carne, pescado, camarón. Y bueno, un montón de alimentos, ¿verdad? Los cuales consumieron las personas, o las personas mencionaron que habían consumido esos alimentos. Entonces vamos a analizar estos datos. ¿Ok? Entonces,
Aquí eso es lo que nos apareció. Y bueno, el comando frequency, ahora vamos a utilizar otro comando. Este nos va a permitir contabilizar los registros de una variable de acuerdo a su categoría. Este comando de frecuencias se recomienda utilizarlo para variables cualitativas. ¿Alguien recuerda cuáles son las variables cualitativas? Las que no tienen número. Ajá, las que no son numéricas, claro. Las que solo expresan una cualidad, ¿verdad? Por ejemplo, sexo, ¿verdad? La ocupación, como es en este caso, ¿verdad? Y es la que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Ok? Para ejemplificar qué es lo que hace, vamos a seleccionar la frecuencia por, ¿sí? Y vamos a poner o a seleccionar en las ventanas que se nos despliega la variable ocupación. ¿Ok? Vamos a frecuencias, ¿sí? La frecuencia de, y vamos a buscar la variable ocupación. Aquí seleccionamos ocupación y aceptar. Y nos aparecen automáticamente una tabla, ¿verdad? Sobre las ocupaciones. ¿Ok? Entonces espero que ustedes lo puedan hacer. Aquí nos dice la frecuencia, o sea, cuántas veces se observó la frecuencia de la ocupación. En este caso vemos que la frecuencia de carpintero es 1 y el porcentaje al que corresponde de todos los encuestados, o sea, el 2.38% se dedica a la carpintería, ¿verdad? Médico, el de jubilado con B y V podría ser uno solo. Sí, de hecho, ahorita aquí está. ¿Okay? No, los presento aquí nuevamente. En esta se va a desplegar esta ventana. Tiene 4 columnas, la cual es la frecuencia por categorías, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice la frecuencia, el porcentaje por cada categoría, el porcentaje acumulado, que todo esto debe sumar 100%. Y luego nos aparece una barra horizontal, la cual de alguna manera nos dice, de una manera visual, cuál es la que tiene más presentaciones, en este caso la que tiene más frecuencias. Entonces, la que tiene más frecuencias, ¿verdad? La más usual es housewife o ama de casa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que notan en este cuadro? Como lo menciona una de sus compañeras, ¿verdad? Que hay una variable, ¿verdad? Que tiene un error, es un error de dedo. Este tipo de programas, al igual que R, diferencia, ¿verdad? Los nombres. En este caso, hay un jubilado con V y un jubilado con B. Entonces, el programa lo toma como si hubieran o como si fueran dos profesiones diferentes, la cual pues no es posible. En este caso, pues quiere decir que son dos personas jubiladas y pues este porcentaje se tendría que sumar, ¿verdad? ¿Algo más que noten? Bueno, podríamos hacer ahora exactamente lo mismo, pero utilizar una estratificación, ¿verdad? Podríamos estratificar, ¿verdad? Por otra variable, ¿ok? Vamos a utilizar también la frecuencia de ocupación. Médico, ¿dónde le picó? Nuevamente en estadísticos estamos trabajando con frecuencias, ¿sí? Frecuencias, vamos a buscar la frecuencia de la ocupación, a qué se dedican las personas, ¿verdad? Ocupación, pero ahora vamos a hacer una estratificación por otra variable. Podemos hacer una estratificación por el sexo, lo cual me debe de arrojar ahora las ocupaciones de los hombres y las ocupaciones de las mujeres, ¿verdad? Para ver ahora de alguna manera los datos por la estratificación, en este caso la variable sexo, ¿ok? En este caso, pues vemos que Médico, ¿sí? yo me quedé muy atrás porque tuve problemas con la aplicación. Ajá. Porque al Dime dónde te quedaste, nos regresamos. de lo principio que hicimos, de ponerle XLS, pues O sea, todavía no le cargas tu pongo OK base. y luego en
Bueno, No, tuve que volver a descargar la aplicación para ver si ya se me descargaba y no. Me pone otra vez lo de EPI Info 7. a ver, ¿tú estás en esta parte? Sí, Aquí le tienes que seleccionar clásico. sí. Ajá, y luego ¿qué te aparece? Y después, no, pues ya después le puse en read, Ajá, le cambié a lo de XLS, sí, luego en browse abrí el archivo ajá. y después ya en OK y luego en clear, pero me aparece otra vez EPI Info 7 Project. Ah, pero acá no te aparece. Revisa aquí abajo, porque tal vez se te están abriendo diferentes pestañas de EPI Info. Te las abre aquí en un lado. Como si tuvieras dos programas. Sí, pero los dos me parecen. Bueno, vuélvelo a intentar para ver qué pasa. Ok, lo voy a Sí. intentar. Y bueno, sí, si le estás poniendo limpiar en vez de leer, también puede pasar eso, ¿eh? O sea, tienes que leer, vamos a abrir o leer datos, ¿verdad? Seleccionamos la base de datos que sea de Excel, browse, la seleccionas, ¿sí? Y le tienes que dar OK, y aquí la vas a seleccionar y le tienes que dar aceptar. No le tienes que dar cancelar, ni borrar, ni nada de eso. Pues de hecho no me da la opción de OK. O sea, sí la tengo, pero no la puedo, no le puedo dar clic. Lo que pasa es que no está seleccionando la base, mira. Nuevamente, seleccionas en Excel, navegar, la seleccionas tu base de datos, ¿ok? Das OK y aquí no te permite dar aceptar. Para que te permita tienes que seleccionar la base de datos, ¿sí? Y darle a aceptar. Si no la seleccionas no te la va a permitir abrir. Sí, de hecho me parece así igual que usted, pero no me da, no puedo seleccionar. Bueno, O sea, no puedo si nos puedes compartir tu pantalla, pues. tal vez te podamos ayudar. Sí. Okay. ¿Dónde puedo compartir pantalla? En la parte inferior de tu de la conferencia dice presentar ahora. Ahora. Ok. A ver, creo que. ¿Se mira? Sí. Sí, ok. Le pongo aquí, Ajá. después aquí. Y ya aquí no me aparece la opción en OK. Nuevamente tienes que seleccionar ahí donde dice Data Source o fuente de datos. Selecciona donde dice Epidemics. La ventanita que te aparece en medio. No, abajo, abajo. Bueno, selecciónala nuevamente. Ok, dale aquí cancelar. Ay, no. Después. Dale cancelar, dale. ¿Aquí? Cierra tu ventana. Cierra esa ventana, por favor. Esa de browse también. Selecciona. Bueno, no, vuélvela a abrir. Otra vez. Dale nuevamente leer, por favor. Ahora sí, despacito. Te vas a cambiar a XLS. Ahora dale buscar, browse, navegar. Ajá. Seleccionas la base de datos. Ok, dale OK.
aquí, ahí, espérate, donde dice en medio, fíjate, viene una parte donde dice Data Source y aparece el nombre de Epidemics. Más abajo, abajo, En el cuadrito blanquito. abajo, aquí, Aquí. ahí, esa, selecciónala y ya te va a dejar darle OK. Ok. Ok, entonces era porque no la estaba seleccionando. Aquí ya nada más te menciona Ok. que ya te los leyó. Y bueno, vamos a avanzar. Ujú. Estamos ahorita en la parte de frecuencias, ¿ok? Ok. Ujú. Bueno, Gracias. de nada. Entonces, aquí estamos haciendo la estratificación por sexo, ¿verdad? La cual nos menciona, en el caso de las hombres, de los machos, ¿verdad? Pues fíjense que la mayoría de los hombres o de la mayoría de los entrevistados son pescadores, ¿verdad? Y bueno, hay algunas, bueno, otras profesiones, pero esta es la que tiene mayor peso, o sea, el 66.67% es, perdón. Está con epilepsia. Sí. No sé por qué haga esas cosas tan feas. Espero, ya está. Bueno, entonces nos aparece, ¿verdad? En la estratificación por sexo, nos aparece que los hombres, ¿verdad? Aquí está. Que los hombres, ¿verdad? 14 de los encuestados, o 14 de 21 personas en total, se dedican a la pesca, ¿verdad? O sea, el 66.67% de los encuestados son pescadores. Y, bueno, hay 2 estudiantes y otras ocupaciones, ¿verdad? Como carpintero, granjero, un jubilado, ¿verdad? Maestro de obras, o eso quiero pensar yo, ¿verdad? Nada más que también está algo raro, ¿ok? Un fotógrafo y pues 2 estudiantes. Y si nos vamos a la variable igual, ocupación, pero estratificado por sexo, en este caso las mujeres, pues el 80% o el 80.95% son amas de casa, ¿verdad? Hay también una persona jubilada, 2 estudiantes y un vendedor o una mujer que se dedica a las ventas. Entonces, si se fijan, de esta manera tan simple, ¿verdad? La cual estamos utilizando o tratando de sacar o de obtener las frecuencias, en este caso por ocupación y por sexo, pues nos está dando información, ¿verdad? O sea que la mayoría de los hombres pues son pescadores y la mayoría de las mujeres pues son amas de casa. Entonces, esa información tal vez ahorita no tenga relevancia, pero pues de alguna manera nos permite analizar los datos. ¿Ok? Seguimos avanzando. ¿Ok? Ahora pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a hacer una tabla, ¿verdad? Con las frecuencias para tratar de observar los síntomas, los cuales tienen una mayor presentación. O sea, de las personas que encuestaron, ¿sí? De las personas que habían enfermado, las que no habían enfermado, vamos a ver, en este caso, las personas que enfermaron, vamos a tratar de obtener las métricas, ¿verdad? De cuáles fueron los principales síntomas que presentaron. Entonces, yo aquí pongo una tablita. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora, en vez de poner en las frecuencias la ocupación, vamos a poner algunos síntomas. En este caso, vemos, por ejemplo, la cara, ¿verdad? Aquí vamos a ver la cara. Y aquí vemos en la frecuencia de cara, aquí así es como se lee, la frecuencia de las personas que enfermaron y que presentaron entumecimiento tal vez en la cara, N cuando no. Entonces, el 54% o 68 personas, ¿verdad? No presentaron problemas o entumecimiento de la cara. Y 57 personas, o el 45.60, sí presentaron un entumecimiento o algún malestar en su cara. ¿Okay?
Entonces, ahora vamos a hacer esto por motivos de tiempo. Ustedes lo van a desarrollar en su casa, ¿verdad? Entonces, nada más yo les pongo, ¿verdad? Por ejemplo, la frecuencia de dolor de cabeza. Entonces, el 54.84% de las personas encuestadas presentaron dolor de cabeza, ¿ok? También la frecuencia de entumecimiento en los dedos de los pies, ¿ok? 68 personas presentaron síntomas o dolor o malestar en esta área. Y en el caso de las personas que presentaron mareo, 73 personas de los encuestados presentaron mareo. Y quiero que se fijen nada más en esta parte que cambian el total de las respuestas. Y esto se debe pues que hay algunas personas que no contestaron, esa pregunta, puede ser, o tal vez que sean valores ausentes. Por lo tanto, únicamente toma los datos, ¿verdad? Recuerden que son 126 datos en el programa, o 126 encuestados, pero en este caso, solo de los encuestados, 124 hubo respuestas en el caso de dolor de cabeza, 125 respuestas en el caso de dedos de pie y 125 para mareo. Entonces pueden ir cambiando y lógicamente que van a cambiar estos porcentajes, ¿verdad? Entonces ustedes a manera de asignación van a hacer van a obtener la frecuencia de todos los síntomas que se encuentran en la base de datos. Yo ahorita terminando la clase les voy a enviar la tabla, la cual ya está hecha en Word, o ustedes la pueden pasar a PDF también, pero de alguna manera ya está todas las variables que van a buscar. Entonces lo único que van a hacer es buscar la frecuencia de los malestares, ¿sale? ¿Y para qué? Pues para que vamos a tratar de ver cuáles de los malestares tienen una mayor presentación en este caso. Y aquí, esta es la tabla que yo les voy a enviar y vemos diferentes síntomas, ¿verdad? Síntomas generales, ¿verdad? Algunos relacionados con el entumecimiento de diferentes áreas, ¿verdad? La dificultad motora o dificultad para caminar o procesos neurológicos, como vemos en esta parte. Ahorita solo hicimos estos tres, ¿verdad? O solo les ejemplifiqué estos tres. Pero ustedes van a tratar de llenar todos los síntomas, ¿verdad? Y ustedes van a ver cuáles de los síntomas tuvieron mayor presentación en estos encuestados. ¿Para qué? Pues eso nos va a servir para, una vez que lleguemos a cuál de los alimentos pudo haber sido el factor de riesgo, ¿verdad? O a cuál estaríamos asociando el problema, en este caso de intoxicación, pues nos ayudaría a buscar, por ejemplo, las principales intoxicaciones en X alimento que presenten estos síntomas, ¿verdad? Entonces, el otro comando que vamos a utilizar o el comando que vamos a trabajar es el comando means. Este nos permite, además de darnos la frecuencia, podemos contar con las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿verdad? Recuerden que las medidas de tendencia central y de dispersión pues tienen que ser de variables numéricas, ¿ok? Entonces, no podemos obtener estas medidas con variables cualitativas, ¿ok? Entonces, para utilizarlo tenemos que seleccionar una variable numérica. Entonces, para ejemplificarlo, vamos a utilizar la variable edad, ¿verdad? Entonces, vamos a medias, nos vamos a medias de edad. Buscamos edad y seleccionamos. Y fíjense que nos dan, en este caso vemos que hay 26 observaciones, ¿verdad? Esta es la sumatoria, la media, o sea, de los encuestados, en promedio tenían una edad de 23 años, ¿verdad? La varianza, la desviación estándar, el dato mínimo, que está interesante porque vemos que había 0.1 años, por lo tanto pueden estar involucrados bebés, ¿verdad? El 25% o el primer cuartil, ¿verdad? Donde se encuentran el 25% de los datos, son 9, ¿verdad? 9 años, la mediana, 16, el tercer cuartil, 37, y el dato máximo, en este caso, 75.
Y bueno, la moda son 7 años. ¿Ok? Entonces, básicamente con ese comando podemos obtener los estadísticos de dispersión y las medidas de tendencia central. Pero también vamos a hacer una estratificación, ¿verdad? Por sexo. Entonces, ustedes ya lo saben hacer. Vamos a hacer medias. Vamos a buscar la edad y vamos a hacer la estratificación por la variable de sexo. ¿Ok? Y nos va a arrojar las dos, o sea, las medidas de tendencia central tanto para mujeres y las medidas de tendencia central para los hombres. Y bueno, vemos que 55 de los encuestados son mujeres y 71 son hombres. ¿Ok? La media o el promedio de la edad de las mujeres es de 25, casi 26 años y para los hombres de 20 años, ¿verdad? El mínimo en el caso de los hombres es un mes, quiero pensar que esto es un mes, o 0.1 años, y aquí 0.3 años, ¿verdad? La mediana, 14 para los hombres y 17 para las mujeres. El dato máximo, hay 2 personas, hombres y mujeres, de 75 años, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. ¿Qué más podemos hacer? Ok, aquí está. Y bueno, ahora vamos a utilizar otro comando, el cual es tables o tablas. Y esta nos permite combinar la información de diferentes variables categóricas. Es importante que sean variables categóricas, generando un cuadro de contingencia o una tabla de 2×2, la cual ya hemos estado haciendo. Ustedes ya deben de saber cómo se hace. ¿Ok? Y bueno, se recomienda esta para variables cualitativas, ¿verdad? Para las cualidades. ¿Ok? En esta parte, exposure variable o variable de exposición, ¿ok? Va a colocar las categorías de las variables en los renglones del cuadro, ¿ok? En los renglones. En esta otra, outcome variable o variable de salida, ¿ok? Va a colocar las categorías en la variable, en las columnas. Y podemos hacer también una estratificación, ¿ok? Para este caso, vamos a ver, de acuerdo al género, ¿verdad? ¿Cuántas personas enfermaron? Por lo tanto, en la variable de exposición, ¿ok? En esta parte vamos a seleccionar sexo y en la variable de salida vamos a seleccionar enfermo. ¿Ok? Vamos a tablas, variable de exposición, sexo y variable de salida, enfermo. Enfermo. ¿Ok? Aquí es seleccionar la que llega enfermo. Recuerden que hay una llamada enfermo 2, pero la que vamos a seleccionar es enfermo nada más. Y bueno, nos aparece también aquí una tabla, ¿verdad? Que sería una tabla de 2×2, nada más que tiene los porcentajes tanto de renglones y de columnas. ¿Ok? Ustedes ya la saben interpretar. Aquí vemos, esta es la variable sexo, esta es la variable enfermo, y esta, en este caso aquí nos aparecen las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, y en la intersección, las mujeres que no enfermaron, en este caso son 18, las mujeres que sí enfermaron, 37. ¿Ok? Por lo tanto, 37 mujeres enfermaron. ¿Ok? En esta son los hombres que no enfermaron, 25, y 46 enfermaron. ¿Ok? 46 hombres enfermaron. Y bueno, en esta nos menciona el porcentaje de los renglones. Por lo tanto, dentro de los que no enfermaron, ¿verdad? Las mujeres corresponden al 32%. Y dentro y de los hombres, ¿verdad? Al 35%. ¿Ok? Y de las columnas, no, perdón, es al revés. Me parece que es, sí, así. Así son los renglones. O sea, los hombres que no enferman, las mujeres que no enfermaron son 32.73 y las mujeres que sí enfermaron son 67. Y esto nos da el 100% de las mujeres, esto nos da el 100% de los hombres, y la suma de esta más esta nos da el 100% de los que no enfermaron, y la suma de esta y de esta nos da el 100% de los que sí enfermaron. ¿Ok? Entonces es sencillo. Y aquí nos da una tabla, ¿verdad?, de análisis o los resultados, donde nos da
el riesgo relativo y el odds ratio, o la razón de momios, ¿verdad? Que ya habíamos estado viendo. También nos genera algunos estadísticos, la prueba chi cuadrada y la prueba exacta de Fisher, que son dos pruebas no paramétricas. Y también, importante, que nos da el intervalo de confianza al 95%, o sea, el intervalo bajo, el dato bajo y el dato alto, ¿ok? Y ustedes ya saben cómo interpretarlo. De todos modos, ahorita vamos a retomar esa parte, ¿verdad? Entonces, sí entendieron eso, ¿verdad? Y ya también aquí nos aparece a manera de gráfica, ¿verdad? Una gráfica interesante, la cual nos menciona en cuáles de los cuadrantes, ¿verdad? Cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante superior derecho y cuadrante inferior derecho de la tabla de contingencia. Y vemos pues que la que más frecuencia tiene, o la que más observaciones tiene, pues son en este caso los hombres que enfermaron, ¿verdad? Entonces esta es donde hay más datos. ¿Ok? Entonces básicamente nos sale eso. Y bueno, ¿cómo la podemos interpretar? De alguna manera ya lo hicimos. ¿Cuántas mujeres enfermaron? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de mujeres enfermó? Ya lo saben ustedes. ¿Ok? O sea, el 67% de las mujeres enfermaron. ¿Cuántos enfermos hubo en total? ¿Ok? Sería la sumatoria de estos, ¿verdad? Son 83 enfermos. ¿Cuántos hombres no enfermaron? En este caso son 25. ¿Y enfermaron más hombres o más mujeres? Pues enfermaron más hombres. ¿Ok? Y bueno, ahora podemos seleccionar, hacer exactamente lo mismo, pero por una variable, en este caso un alimento. Podríamos utilizar agua, ¿verdad? Como variable de exposición, y variable de resultados o variable de salida, enfermo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar una tabla. La variable de exposición era un alimento, ¿verdad? En este caso vamos a seleccionar el agua y vamos a seleccionar enfermo. Entonces esto se traduce, o sea, de las personas las que enfermaron y las que no enfermaron, que consumieron o que no consumieron agua, ¿sale? Entonces aquí nos aparece un cuadro similar, ¿verdad? Del cual podemos ver que esta es la variable agua, en este caso si tomaron o no tomaron agua, y si enfermaron o no enfermaron. N son las personas que no tomaron agua, ¿verdad? S son las personas que sí tomaron agua. N son las personas que no enfermaron y S son las personas que no enfermaron. Perdón, que sí enfermaron. Y buscamos sus intersecciones. Entonces, las personas que no enfermaron y que no tomaron agua fueron 28. Las personas que no enfermaron y tomaron agua son 13. Las personas que no tomaron agua y enfermaron son 29. Y las personas que tomaron agua y que enfermaron son 53. Nos aparece algo similar. Por lo tanto, si vemos en esta parte, en los estadísticos, donde podemos visualizar el odds ratio, ¿verdad? La razón de momios, la cual nos dice que hay una proporción, ¿verdad? De 3.93 más veces, ¿ok? O hay una proporción de 3. O una probabilidad de 3.93 veces más de posibilidades de que las personas que enfermaron hayan tomado agua. O bueno, de las personas que tomaron agua, enfermaron. ¿Sale? Y bueno, vemos el intervalo de confianza al 95%, que el rango va de 1.77 a 8.74. Si recuerdan, en las clases pasadas habíamos mencionado que si dentro del intervalo de confianza se encontraba la unidad, en este caso el 1, ¿verdad? No podríamos asegurar el odds ratio. Como no se encuentra, pues con un 95% de confianza podemos nosotros mencionar que el agua puede ser un factor de riesgo en la presentación de la enfermedad. ¿Okay? Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre las pruebas estadísticas. En el caso, una prueba de chi cuadrada, ¿verdad? La cual podríamos tomar, como lo es en este caso, el valor de P a 2 colas, ¿verdad? Que nos dice que es menor a 0.05, por lo tanto, el agua puede estar implicado en la presentación de la enfermedad. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Ok? Entonces, hicimos esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué alimentos o bebidas pueden estar involucrados? Entonces, en la presentación de esta enfermedad.
eso también lo van a hacer para cada uno de los alimentos, ¿verdad? Entonces, para realizar este análisis vamos a hacer una tabla de 2×2, la cual ya ustedes deben de saber. Y bueno, aquí vemos que esta es una parte de la tabla, la cual ustedes van a desarrollar durante este fin de semana. ¿Okay? Vemos aquí algunas variables, ¿verdad? Recordando nuevamente cómo era la fórmula de razón de momios, que es lo que hace esta tabla, ¿verdad? Esta tabla de contingencias, ¿ok? Lo que calcula es la proporción, ¿verdad? De los momios expuestos, o de los momios que en este caso consumieron el alimento, y los que no consumieron el alimento. Y bueno, la proporción, ¿verdad? Que nos da, o la razón que obtenemos, si esta razón o el resultado es igual a 1, obtenemos que es un valor de nulidad. Por lo tanto, los momios son iguales tanto en expuestos y en los no expuestos, y esto nos dice que la probabilidad de enfermar es igual, ¿verdad? En las personas que consumieron y en las que no consumieron el alimento. ¿Okay? Cuando la razón de momios es mayor a 1, ¿verdad? Los momios son mayores en los individuos que consumieron en este caso el alimento. Por lo tanto, puede ser un factor de riesgo y podría estar involucrado o implicado o ser causa de la enfermedad. ¿Okay? Y bueno, cuando el número es menor a 1 o la razón de momios es menor a 1, quiere decir que los momios son mayores en los individuos no expuestos o los que no consumieron el alimento. Por lo tanto, no está implicado, ¿verdad? O puede ser causa de la enfermedad, o nosotros podríamos llamarle como un factor protector. Por ejemplo, si hubiera una variable llamada huevo, ¿verdad? Y la cual me diera un resultado menor a 1, este sería un factor de protector. ¿Cómo podría ser un factor de protector en este caso la comida? Pues supongan que una persona, ¿verdad? Una persona consume un alimento hasta quedar lleno, satisfecho, por lo tanto ya no puede comer otro alimento porque ya está lleno. Entonces, de alguna manera, eso, el haber consumido ese alimento, lo está protegiendo para que no consuma el otro alimento y no presente la enfermedad. ¿Ok? Y bueno, el intervalo de confianza, esa es la fórmula, ¿verdad? La cual nos va a dar un rango o dos números, y si dentro de este rango o intervalo se encuentra la unidad, pues no podríamos confiar en los datos. Pero como pasó en este ejemplo, ¿verdad? Con un 95% de confianza, pues puede estar implicado el consumo de agua en la enfermedad. ¿Okay? Aquí vamos a ver, es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar odds ratio. ¿Okay? Vemos que el intervalo de confianza, aquí está interesante. Por ejemplo, vemos la leche, ¿verdad? Nos da un odds ratio de 2.08, por lo tanto, puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Ya que los momios son mayores en las personas o en los individuos que consumieron este alimento. Pero con el intervalo de confianza, dentro de ese intervalo se encuentra la unidad. Por lo tanto, los datos no son confiables. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver el riesgo relativo. ¿Por qué no utilizamos el riesgo relativo? ¿Por qué utilizamos la razón de momios? Recuérdense que la razón de momios se utiliza para los datos o para los análisis retrospectivos. En este caso, un análisis retrospectivo donde no se tienen las tasas de incidencia, solo se tienen los resultados, ¿verdad? Por lo tanto, el que nosotros debemos de tomar es odds ratio, ¿ok? O razón de momios. Y algo interesante, nos aparece la prueba de Chi cuadrada, ese sería el valor de Chi cuadrada o de Chi cuadrada, y nos aparecen los números o el dato, ¿verdad? A dos colas. O sea, este sería el valor de P, la famosísima P, para rechazar o aceptar la hipótesis de que puede estar involucrado o no estar involucrado este alimento. Y como vemos, el número es mayor a 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis de que el alimento, en este caso la leche, pudiera estar influenciado. Pero hay algo interesante, que en la parte de abajo nos aparece una nota, ¿verdad? La cual nos dice que algunos de los datos, ¿verdad? El valor esperado en el caso de Chi cuadrada es menor a 5. Por lo tanto, la prueba de Chi cuadrada no podría ser una prueba válida para tomar la decisión, en este caso, de rechazar o no rechazar la hipótesis. Por lo tanto,
Cuando aparece esta nota, donde tenemos que tomar el parámetro, ¿verdad? Es de la prueba exacta de Fisher. O sea, básicamente la prueba exacta de Fisher y la prueba de G cuadrada son pruebas similares, ¿ok? Se calculan de manera diferente, pero cuando los datos, en este caso, en los valores esperados, que nosotros, los valores que nosotros esperaríamos si no hubiera una diferencia entre si consumieron o no consumieron el alimento y enfermaron y no enfermaron, si el valor o si el dato es menor a 5 en la frecuencia esperada, se debe de tomar la decisión con los resultados de la prueba exacta de Fisher. ¿Ok? Entonces, espero que ahorita quede un poquito más claro. Recordando nuevamente, bueno, les hago esta pregunta. Ustedes que llevaron estadística, hicieron las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué pruebas de validación de hipótesis o qué pruebas de hipótesis hicieron? Era el valor de P, pero mi maestro me comentó que también era como una discusión entre los autores. ¿Qué, perdón? Que había una discusión entre algunos autores con eso de valor de P, pues de cómo, si se tenía que descartar o no en base a P. Bueno, va a depender de tu estadístico de prueba, el valor de P no siempre es 0.05. Eso tú lo estableces. Pero, pues bueno. Entonces, en estadística vieron no vieron análisis de varianza, no realizaron pruebas de hipótesis. Sí. Okay, pero ¿qué pruebas de hipótesis utilizaron? O sea, utilizaron G cuadrada, T de student. ¿Vieron también Según yo, a lo que me acuerdo, solo G cuadrada. Ok. Bueno, las distribuciones de normalidad, ¿vieron? O sea, la teoría de conjuntos, por ejemplo. Pues yo nomás he llevado bioestadística. Y no recuerdo nada de eso. O sea, las que está diciendo. O sea, la conjunta, la intersección, ¿esas no las vieron? No. Bueno. Yo no. Ok, bueno, entonces vamos a tomarnos un poquito de tiempo con esta parte. Entonces, básicamente, las pruebas estadísticas de este tipo, que son para variables categóricas, ¿verdad? Como lo es en este caso la prueba de G cuadrada y la prueba exacta de Fisher, pues básicamente se tratan de contestar una pregunta. Y la pregunta es si son homogéneas o no las proporciones, en este caso de enfermedad o de evento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, se basa una hipótesis o se establece una hipótesis. Y bueno, la hipótesis es una pregunta, ¿verdad? De que la hipótesis nula, ¿verdad? O H sub 0, como le llaman algunos, establece que son homogéneas las proporciones de las diferentes categorías, ¿ok? O sea que no hay diferencias entre las personas que consumieron un alimento o no lo consumieron y que enfermaron o no enfermaron. O sea, son idénticos, no hay diferencias. Pero la hipótesis alterna, ¿verdad? Establece que no son homogéneas, ¿ok? Y va a depender del tipo de hipótesis y va a depender del tipo de análisis que ustedes quieran hacer para tratar de establecer este tipo la pregunta. Pongo un ejemplo muy breve porque sí quiero avanzar un poquito más. Imaginen que el día de, ahora que termine la contingencia, yo me encuentro con ustedes y llego, ¿verdad? Con una moneda y les digo que les juego un volado, ¿verdad? Un volado, o sí, así le dicen ustedes también, ¿no? Un volado. O sea, vamos a lanzar una moneda. Imagínense que yo llegue y a cada uno de ustedes les diga, te juego un volado. Y dentro de ese volado yo establezca la condición de que si ustedes ganan, yo les voy a dar 10 pesos, ¿verdad? O les voy a dar una moneda de 10 pesos cada vez que me ganen. Pero si yo gano, cada vez que yo gane, ustedes me van a dar un peso. ¿Ok? Entonces, en esta pequeña ejemplo, pues
tal vez ustedes puedan emocionarse porque, pues, si ustedes ganan, van a obtener 10 pesos, pero si yo gano, solo voy a obtener un peso. ¿Qué pensarían con esta propuesta que les estoy haciendo? Pues hay un 50-50, o sea, a lo mejor y sí. Ok, hay un 50%, todos sabemos que la probabilidad de que caiga sello o sol o águila, ¿verdad? Es el 50%, como bien lo dicen ellos. Pero aquí lo que tratamos es de que ustedes piensen mal, o sea, desconfíen de mí, porque pues lo que yo les estoy proponiendo no es justo, ¿verdad? O sea, no les llama la atención de que si ustedes ganan, van a ganar 10 pesos, o sea, 9 veces más de lo que yo puedo ganar. Y si yo gano, solo me van a dar un peso. Entonces, algo puede estar pasando. O sea, tal vez la moneda puede estar cargada, ¿no? Puede estar cargada hacia un lado, la cual realmente no sea la misma probabilidad. O sea, que tal vez la moneda esté cargada. O sea, tal vez yo sea un tramposo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería que me dijeran. O sea, que yo fuera un tramposo, por lo tanto, su hipótesis podría ser que yo estoy haciendo trampa porque la moneda está cargada hacia un lado, ¿verdad? O sea, que yo tengo más probabilidades de ganar porque algo le hice a la moneda, ¿ok? Esa sería una hipótesis, o sea, yo soy un tramposo. Y la otra sería que yo no soy un tramposo y que estoy jugando limpio. Entonces, básicamente es esto. Cuando ustedes establecen la hipótesis, siempre vamos a dudar, siempre vamos a ser desconfiados, ¿verdad? Si queremos analizar un alimento, ¿verdad? Vamos a ver si el alimento que queremos analizar es bueno, ¿ok? Entonces la hipótesis se establecería que en la hipótesis alterna o HA, ¿verdad? Podríamos decir que el alimento nuevo es bueno, ¿ok? O sea, va a ser mejor que el alimento que yo estoy dando. Y la hipótesis nula establece que no va a ser bueno, o sea, que tanto el que yo uso y el nuevo que me están ofreciendo es igual, o sea, no va a haber diferencias en ninguno de los dos, ¿ok? Entonces, bajo ese principio se manejan las hipótesis. O sea, una, en este caso, es que los animales o los individuos que consumieron un alimento están enfermando. Y la otra es, la hipótesis nula, sería que sin importar que hayan consumido el alimento, pues van a enfermar de igual manera. O sea, no hay una diferencia entre si comieron o no comieron el alimento porque enfermaron. ¿Ok? Pero bueno, para establecer la hipótesis, ¿verdad? Debemos de nosotros entender el tipo o las posibles hipótesis que pueden existir. En este caso, que es la hipótesis que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Es cuando la media, ¿verdad? En este caso, la media de una población es igual a la media de la otra población. O sea, no hay diferencias. Esto sería mi hipótesis nula, ¿ok? Y la otra, esta indica que no es igual, ¿verdad? O sea, la media de una población no es igual, o sea, es diferente a la otra población. Ese sería un juego de hipótesis. La otra podría ser, la nula es que la media de una población es menor o igual que la de otra población, ¿verdad? Y la hipótesis alterna para este juego de hipótesis es que la media de una población es mayor que la otra población. Y un tercer juego podría ser que la media, ¿verdad?, es mayor o igual que otra, o que no, ¿verdad?, que sería que la media es menor que la otra. ¿Okay? Básicamente sería, podríamos nosotros ponerle una variable, en este caso una dieta, ¿verdad? Tengo mi dieta A y mi dieta B. En este caso, para el primer juego de hipótesis, es que en mi hipótesis nula es que la dieta A y la dieta B son iguales. La otra, o la alterna, sería que la dieta A y la dieta B son diferentes. En esta, podríamos pensar que la dieta A es menor o igual que la dieta B. O la dieta A es mayor que la dieta B. Y esta sería lo contrario, ¿verdad? Que la dieta A es mayor o igual que la dieta B, o bien que la dieta A es menor que la dieta B. Entonces, básicamente así se establece. Entonces, siempre podemos nosotros jugar con estas tres posibilidades de hipótesis. O sea, una es que sean diferentes, la otra es que sea mayor o que sea menor.
básicamente. ¿Ok? Entonces, recuerdan la distribución, ¿verdad? O la curva de Gauss, ¿verdad? Tratando de establecer la media, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos establecer que dentro de la distribución estableceríamos que no hay diferencias, porque hay o sea, serían iguales, ¿verdad? Y la hipótesis alterna, o la que nos podría ocasionar el rechazo, pues sería cuando los datos o las medias salen de este rango, ¿verdad? Y así para cada uno de los hipótesis o de los juegos de hipótesis. Para este caso, vemos que la hipótesis nula o la parte donde nos denota igualdad está hacia la izquierda, y vemos que la hipótesis alterna o la zona de rechazo está hacia la derecha. O bien, en el último juego de hipótesis, la zona, ¿verdad?, de aceptación o de no rechazo de la hipótesis nula está hacia la derecha, y la zona de rechazo está hacia la izquierda. Y es de ahí donde se le nombran que si los resultados son a una cola o a dos colas, ¿verdad? Y es donde van a tomar ustedes la zona de decisión. Bueno, y básicamente se establece, ¿verdad?, la distribución, ¿verdad?, tratando como una distribución normal en este caso, y vemos que hay una zona, ¿verdad?, o la zona que se encuentra, o el área que se encuentra bajo la curva, ¿verdad?, donde pues nosotros podemos establecer un valor crítico, que sería en este caso la G cuadrada de las tablas, ¿verdad?, la cual, si los datos de G cuadrada calculada son mayores al valor crítico o a la zona establecida por las tablas, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿verdad?, a favor de la alterna. Por lo tanto, nosotros podemos mencionar o concluir que hay una diferencia entre las personas que consumieron el alimento y enfermaron. ¿Okay? Para calcular la G cuadrada se utiliza esta ecuación, que básicamente es la sumatoria de los valores observados, en este caso los valores de la tabla de contingencia, ¿verdad?, menos los valores esperados, que serían los valores, o tratar de estandarizar estos valores como si no hubiera una diferencia, ¿verdad? ¿Okay? Elevados al cuadrado sobre los valores esperados. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se saca la G cuadrada? Aquí se lo estoy haciendo de manera manual, ¿verdad? Tenemos esta tabla de contingencia, ¿verdad?, donde estamos un ejemplo de la presentación de tuberculosis, que ya lo habíamos visto anteriormente, y si estaban estabulados o no estaban estabulados los animales. En este caso, los estabulados que presentaron tuberculosis, los estabulados que no presentaron tuberculosis, los no estabulados que presentaron tuberculosis y los no estabulados que no presentaron tuberculosis. Entonces, para obtener los valores esperados, lo que se hace es, para obtener los valores esperados, ¿verdad?, para los animales estabulados, lo que se hace es multiplicar el valor de las columnas, o sea, el total de las columnas o de los animales que enfermaron, ¿verdad?, que sería 37, por el total de las filas, en este caso el total de los estabulados, ¿ok? Y esto dividirlo entre el gran total, o sea, entre toda la población, ¿ok? Y lo que nos da es un dato, ¿verdad? O sea, este sería el valor esperado, o sea, sería el valor que yo esperaría, o un valor teórico, ¿verdad?, si no hubiera una diferencia, ¿verdad?, entre los animales que están estabulados y que no están estabulados. ¿Okay? De alguna manera sería tratar uno de estandarizar o de normalizar los números, como si no hubiera una diferencia. Y bueno, en base a eso se construye otra tabla de frecuencias. ¿Ok? Y bueno, lo que se hace ahora es completar la fórmula, ¿verdad? En este caso, cada dato, ¿ok?, se establece, o sea, a cada dato observado, en este caso era 32, ¿verdad?, se le resta el valor esperado elevado al cuadrado y se divide entre el valor esperado para cada uno de ellos, y el dato que obtenemos es el dato o el valor de G cuadrada. Si nosotros comparamos la G cuadrada, ¿verdad?, que nosotros calculemos es mayor a la G cuadrada de tablas, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, en la que nos dice que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las variables que estamos utilizando. Y si la G cuadrada que nosotros calculamos es menor a la G cuadrada de tablas, entonces no la rechazamos. Creo que me confundí un poquito, nuevamente lo repito. Si la G cuadrada es mayor que la G cuadrada de tablas, no rechazamos hipótesis nula, o sea, aceptamos la alterna, ¿verdad? Y establecemos que hay una diferencia estadísticamente significativa en
que pueda estar implicado el consumo del alimento en la presentación de la enfermedad. Y si la G cuadrada es menor a la G cuadrada de tablas, entonces no vamos a rechazar. ¿Ok? Estas serían la G cuadrada de tablas, ¿verdad? Básicamente es esta tabla. Es una tabla de percentiles de la distribución de G cuadrada. ¿Y cómo se hace? Pues tomamos los grados de libertad. Para un análisis 2x2 se toma un grado de libertad. ¿Ok? Los grados de libertad se obtienen la sumatoria de las columnas menos 1 por la sumatoria de las filas por 1. En este caso es 1. Estamos utilizando un grado de libertad y establecemos G cuadrada al 95% de confianza o con una significancia de 0.05. ¿Ok? Entonces el valor de G cuadrada de tablas es igual a 3.84. Por lo tanto, nuestra hipótesis, ¿verdad? Bueno, vamos a rechazar la hipótesis nula a favor de la alterna, ya que G cuadrada calculada es a 177.98. ¿Ok? Básicamente, hay algunos programas los cuales te dan el área bajo la curva y vemos que aquí son 3.84 y a nosotros nos da un valor de 177. Por lo tanto, está dentro de la zona de rechazo, ¿ok? Y podremos rechazar la hipótesis nula a favor de la alterna. O sea, podríamos aceptar que hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? Espero que haya quedado un poquito claro sobre cómo se utilizan o cómo se establecen las hipótesis y cómo funciona la prueba de G cuadrada. Nosotros no la vamos a hacer de manera manual, pero básicamente quería que vieran cómo se saca. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estar aquí. Aquí estamos viendo otra variable, ¿verdad? Sería bebida fría. Las personas que no consumieron bebida fría, las que sí consumieron bebida fría, las que no consumieron bebida fría y no enfermaron, las que no consumieron bebida fría y enfermaron. ¿Ok? Y bueno, tenemos un odds ratio y fíjense que el odds ratio en este caso es menor a 1, por lo tanto puede ser ¿alguien qué me puede decir sobre el odds ratio en este caso? Pues al ser menor a 1 nos indica que es como un valor protegido. Es un factor de protección, podría ser. Y la otra, interesante, que dentro del intervalo de confianza no aparece la unidad, por lo tanto podemos confiar en estos datos. ¿Ok? Y prueba de G cuadrada es menor a 0.05. ¿Ok? Bueno, vemos agua, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hecho. Agua nos da un odds ratio de 3.93, ¿verdad? Un intervalo de confianza aceptado. Y la prueba de G cuadrada nos dice que hay estadísticamente diferencias estadísticamente significativas a que pueda ser un factor, ¿verdad? Este sería el valor de P, ¿verdad? Es menor a 0.05. Si es mayor a 0.05 la rechazamos, ¿ok? O aceptamos, o sea, podríamos decir que no hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, no podemos rechazar hipótesis nula. Ok, vamos a ver ahora con el consumo. Médico. Sí. Bueno, pero pues daba unidad, ¿no? También. ¿Mande? Pero daba unidad en lo de confidencia. No entendí, perdón. Que tenía unidades en lo del 95% de confidencia. Ajá. La diapositiva anterior. Ahí, o sea, ¿En igual esta? es... ¿En el agua? Ajá. Sí. No está la unidad. Es 1.7. Es cuando se encuentra dentro del valor el 1. Como, es que ahí me enredé. Ok, bueno, nuevamente. O sea, aquí estamos viendo que el consumo de bebida fría, ¿verdad? Aquí eso nos dice que es menor, la razón de Momios o el odds ratio es menor a 1, por lo tanto puede ser un factor de protección. Vemos que con un intervalo de confianza nosotros establecemos que sí es un factor de protección, no de confusión. Es un factor de protección, ¿ok? Dentro de este intervalo de confianza no se encuentra la unidad, ¿ok? Entonces los datos son confiables. Y nos dice que, pues sí, en este caso la prueba de Chi cuadrada
nos menciona que sí hay una diferencia, es menor a 0.05. Aquí establecemos que también hay un odds ratio elevado. Dentro del intervalo de confianza no se encuentra la unidad, o sea, es mayor a 1. Cuando dentro de ese intervalo, o sea, si fuera 0.05 a 7, dentro de ese intervalo está la unidad, por lo tanto, no podríamos confiar en los datos. ¿Okay? Aquí sí podemos confiar porque el rango está después de la unidad, ¿okay? No le afecta. Ok. Gracias. ¿Okay? De nada. Y bueno, vemos que hay estadísticamente diferencias significativas. Hay diferencias estadísticamente significativas. Y algo interesante es que en esta otra, ¿verdad? La cual es el consumo de almejas, ¿verdad? Miren el número de odds ratio. O sea, aquí este tiene que ser. ¿Por qué? Porque hay un odds ratio muy, muy grande. ¿Okay? Vemos el intervalo de confianza, está muy abierto, pero no se encuentra dentro de la unidad. Y la G cuadrada tiene 0.00000. O sea, hay diferencias estadísticamente significativas, incluso menor estableciendo al 99%. ¿Okay? O sea, hay un valor de P menor a 0.01. ¿Sí? Ya es todavía más grande. O sea, ya no es a 0.05, sino hasta 0.01. O sea, podríamos utilizar nosotros, en vez del 95% de confianza, aquí podríamos establecer hasta el 99% de confianza. Por lo tanto, ¿okay? Las almejas es uno de los factores, ¿verdad?, que pueden estar asociados a la presentación de la enfermedad. Entonces, como vemos aquí, ¿okay? Vemos aquí los que calculamos, o los que de alguna manera les mostré. Vemos la leche, el odds ratio que presentan, el intervalo de confianza, ¿ok? En este caso, fíjate, en el caso de la leche es de 0.42 o 0.42 a 10. Por lo tanto, dentro de esta se encuentra la unidad, ¿ok? Y aunque el odds ratio haya salido elevado o mayor a 1, los datos no son confiables. Y aquí establecemos el símbolo de más, ¿verdad? Ya que el símbolo de más me indica que en los valores esperados, ¿verdad?, la frecuencia esperada era menor, en al menos uno de los datos esperados era menor a 5, por lo tanto, la prueba que debemos de utilizar para tratar de aceptar o rechazar la hipótesis, tendríamos que tomar los datos de la prueba exacta de Fisher, ¿ok? En este caso, bebida fría, ¿okay?, podría estar fungiendo como un factor de protección. ¿Okay? Vemos que el intervalo de confianza no se encuentra en la unidad y vemos el valor de chi cuadrada. Tiene el asterisco de chi cuadrada. El agua puede estar implicado, ¿verdad? Dentro del intervalo de confianza no se encuentra en la unidad y hay una diferencia estadísticamente significativa entre el consumo y la enfermedad de este alimento. Y las almejas, un odds ratio muy, muy grande. Dentro del intervalo de confianza no se encuentra la unidad. Y bueno, aquí hay unas diferencias estadísticamente significativas muy marcadas. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que ustedes van a hacer en la asignación es que también van a completar esta tabla. ¿Okay? Son 2 tablas las que van a completar. Y el lunes vamos a tratar de continuar porque no sabemos nosotros si solo las almejas, ¿verdad? Todavía hay algunos datos que analizar, si solo las almejas pueden estar involucradas. Entonces, tal vez pueden salir más factores de asociación o más factores de riesgo de algunos alimentos y después vamos a tratar de ver, ¿verdad?, de las personas que están, de las alimentos que presentaron diferencias estadísticamente significativas y odds ratios muy grandes, vamos a ver cuál sería la probabilidad de enfermar si consumieran ya sea agua y almejas, ¿ok? O sea, 2 variables, ¿ok? Y eso es donde vamos a dar entrada a ver el teorema de Bayes, ¿ok? Que es básicamente un teorema de probabilidades, ¿ok? Entonces, espero que de alguna manera me hayan entendido. Si hay dudas, adelante. Tenemos suficiente tiempo para tratar de contestarles sus dudas. ¿Va a pasar esa presentación?
No, les puedo pasar, tengo un escrito, ¿ok? La otra es que también está grabándose la clase, ustedes pueden hacerlo exactamente igual, ¿ok? Entonces, ahorita yo les voy a enviar, en el transcurso de lo que queda del día, les voy a enviar las tablas que deben de llenar, ¿ok? Y les puedo enviar esa parte del escrito que tengo. Lo tengo que modificar porque pues el escrito está completo y todavía no quiero que se me vayan a hacer bolas porque hay unas cosas que tenemos que ver, ¿ok? Que vamos a terminar el lunes, ¿sale? Entonces se los modifico, se los envío y bueno, cualquier duda que tengan, pues adelante. También voy a subir este video y algunos videos de las clases que me han quedado pendientes de subir para que también tengan la información para hacer su práctica. Ok, muchas gracias. Bueno, yo tengo dudas, pero con lo de R, la asignación. Ok. Si gustan, los vemos. Si alguien más tiene dudas con respecto a la asignación de R, adelante. O sobre esto también, ¿eh? ¿Sobre esto no les quedaron dudas? A mí no. Igual tengo una duda con la asignación. Ok. Bueno, de igual manera les voy a dejar los videos y todas esas cosas para que de ahí lo revisen. Yo creo que está muy fácil el analizar los datos por medio de este software. A mi punto de vista ya está bien para hacer análisis epidemiológico. Y bueno, ya están viendo algunas de los usos, ¿verdad? Yo sé que hay algunas de las personas que van a hacer tesis, lo cual el analizar los datos con este tipo de programas les puede venir muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos a pasar a la parte de las dudas. Y si ustedes tienen dudas con la parte de R, pues lo revisamos.